¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso el análisis del partido entre el PSG y Bayern que se jugó hoy por Champions. Bueno, vamos a hacer el análisis en caliente. Acaba de terminar el partido, o sea, en momentos, porque hoy no voy a prender directo. Sé que debo de prender directo, llevo varios días sin prender directo, pero me surgieron cosas que me impiden prender directo. Entonces decidí hacer el video de una vez, que me tengo un tiempo ahí libre. Ya lo subo y ya mañana espero, si no se me complica tampoco la vida, que mañana aprenda directo y pueda aprender directo mucho antes del partido para hacer una mini previa, hablar también de todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol. Pero bueno, eso lo dejamos para luego. Ahorita va con lo que nos truje Chencha. Literalmente voy a hablar y analizar el partido que se jugó entre el PSG y Bayern. Un partidazo total. Un partido que la verdad es que no hay mucho que analizar en sí, porque los dos equipos fueron ofensivamente geniales, generaron un huevo de peligro, generaron muchas jugadas claras, el tridente de cada equipo fue determinante. O sea, es un partido que en el análisis la verdad es que no se puede decir mucho, porque los dos partidos estuvieron igual de bien e igual de mal. O sea, en parte defensiva los dos estuvieron como el orto, porque terminó 5-4, pero en la parte ofensiva estuvieron excelentes, porque terminó 5-4. Y decir que el PSG fue superior al Bayern, yo creo que sería lo incorrecto, que ganó el partido por un gol, pero el Bayern tuvo muchas chances de meter ese último gol. Casi al final mete un gol Kimmich que la saca Pacho en la línea. O sea, fue un partido impresionante y un partido que todavía no está resuelto, que falta y justamente se define en el Allianz Arena, en el campo del Bayern, en el estadio del Bayern. Entonces vamos a hablar un poco de las dos partes de cada equipo, de cómo venían de sus anteriores encuentros, y luego vamos con el análisis y el último, el 1-por-1, que la verdad fue un partidazo increíble, amigo. No hay excusa, no hay nada que pueda decir sobre este partido. Eso, mañana tenemos un partido entre Atlético de Madrid, Arsenal. Mamita, si termina un 0-0 después de ver un 5-4, me quiero cortar las bolas, literalmente. Pero bueno, vamos allá. Por parte del Bayern, venía justamente de eliminar al Real Madrid. Los dos partidos se los había ganado. Uno obviamente definió ese partido en el Allianz Arena. El primer partido fue en el Bernabéu y el segundo fue obviamente en el campo del Bayern justamente. Los dos partidos los ganó. Uno quedó 2-1 en el primer partido en la ida. Y en la vuelta, ¿cuánto quedó? Ya se me fue el pedo. ¿Cuánto quedó en la vuelta? Déjenme lo busco, porque también fue una barbaridad de goles. O sea, la vuelta también fue una muy buena cantidad de goles. Bueno, en la vuelta quedó 4-3, obviamente ganando el Bayern. Recordar que esos cuartos de finales, al final los dos goles del Bayern vienen, uno de Olise y otro de Luis Díaz, si no ando mal, después de haberle sacado la roja a Camavinga, ¿no? Esa roja que mucho madridista le reprochó a Camavinga, ¿no? Una roja que hasta cierto punto era estúpida, pero bueno. El Bayern venía de ganar en sus partidos de Champions, y luego por parte del PSG venía de haberle ganado también los dos partidos al Liverpool. Uno si no ando mal, del local, el Liverpool, creo yo. No, de visitante. No, el primer partido fue de local por parte del PSG. Sí, se me fue el pedo. Que ganó 2-0, y luego de visitante contra el Liverpool fue 2-0 igual. O sea, los dos partidos los ganó 2-0 y en el global 0-4, 4-0, como le quieras poner, ¿no? Entonces, por parte de los dos equipos habían de haber ganado los dos partidos de ida y vuelta de los cuartos de final respectivamente de su rival, ¿no? Entonces, venían, la verdad es que desde la previa era un partidazo, ya era algo que se analizaba sin ser muy, sabes, conocedor del fútbol, que estos dos equipos, por algo que se distinguen, es su capacidad ofensiva, ¿no? La capacidad que tienen para atacar, ¿no? Para crear situaciones de gol, y el tridente que cada equipo utiliza tiene mucha calidad. Por parte del Bayern, Harry Kane, Olise y Luis Díaz. Por parte del PSG, Dembélé, Kvaratskhelia y ahorita Doué, no Doué. A veces juega Barcola, pero yo creo que entre esos cuatro Barcola es el que está en un nivel un poco más bajo. Pero bueno,
eso es un poco lo que venía por cada equipo, ¿no? Ahora vamos un poco a el análisis del partido de volada. ¿Cómo se jugó o cómo fue el partido? La verdad es que yo creo que los primeros minutos del partido, los primeros 17 minutos antes del penal de Harry Kane, antes del penal que cobró Harry Kane, los primeros 17 minutos fue un partido un poco trabado, con mucho movimiento, pero trabado porque los dos equipos, cada vez que uno lo tenía, lo recuperaba y viceversa. Y así era todo el rato. Y el mediocampo estaba muy congestionado, muy peleado. Entonces no se podía generar jugadas de peligro, porque cada vez que la tenía el PSG, la recuperaba el Bayern. Cada vez que la tenía el Bayern, la recuperaba el PSG. Las marcas en ese momento eran muy determinantes. La marca personal de cada jugador, de cada equipo, era muy posicional, se marcaban demasiado. Entonces eso hacía que el partido, aunque los equipos movieran muy rápido la pelota, se movieran de posiciones para hacer, para crear huecos, hacía que el partido sea muy tosco, muy difícil. Esos 17 minutos yo sentía así los primeros partidos, que fue hasta cierto punto emocionante, pero todavía no te daba eso que este partido te debía de dar, que luego pasó, ¿no? Luego ocurre el penal a Harry Kane. ¿Cómo ocurre el penal a Harry Kane? De una jugada bárbara de Luis Díaz, que conduce desde su propia área la pelota, la conduce y a través de ciertos pases que le termina llegando Olise, y Olise que le mete un muy buen pase a Harry Kane, a Luis Díaz que hace un mini recorte rápido para que defina con la derecha, le termina cometiendo penal Pacho, que lo termina tocando primero la pierna o el pie antes que la pelota y terminan cobrando penal, un penal que para mí fue correcto. Luego de eso, Harry Kane define abierto al palo, Safanov, el arquero del PSG, que se tira al otro lugar, y en ese momento el Bayern estaba ganando 1-0 en el partido en Parques de los Príncipes. Después de ahí, de ese minuto, del 17 al 24, yo creo que hubo un dominio, una tenencia de la pelota favor al Bayern, sin ser ampliamente superior en el aspecto de que, igual que el Bayern tenía la tenencia y generaba peligro, el PSG también. O sea, no es que el Bayern aplastó al PSG, no, porque el PSG empezó a jugar mucho de contraataque y el Bayern a través de la posición. Pero es verdad que en ese momento todavía el partido no se había roto, todavía el partido estaba un poco, ¿sabes?, calentándose, con una posición larga del Bayern generando peligro. La verdad es que cada vez que el Bayern quería meterse en el área chica, lo hacía, y viceversa con el PSG. Cada vez que el PSG contraatacaba, lo hacía y generaba también mucho peligro, pero sin llegar a tener hasta cierto punto una clara, ¿no? Entonces, a través de esos 7 u 8 minutos, hasta que cae el gol de Vicha Kvaratskhelia, un golazo bárbaro que viene a través de una recuperación de Doué, que le mete el pase a Kvaratskhelia que se desmarca, que cabalguea, que va corriendo, le hace un recorte a Stanisic, si no ando mal, y también a Kimmich, y termina definiendo cruzado al piso, palo y adentro. Un golazo de Kvaratskhelia, la verdad. Y en ese momento del gol de Vicha Kvaratskhelia, desde el 24 hasta el 40, si tú lo quieres poner, fue un partido completamente roto. Te dio lo que quiso. Por ambos de los dos equipos empezaron a atacar. El Bayern llegaba, el PSG llegaba, y todo el rato puro ataque. No había un parado, no había ningún momento donde se pudiera vivir tranquilo el partido. O sea, si te ibas, te perdías un gol, y eso pasó al 33 de un córner de Dembélé, cual llega João Neves, le gana a todos los jugadores del Bayern, le ganan la posición y termina metiendo un cabezazo bárbaro, un cabezazo clavándola al segundo palo que mete João Neves, y termina el partido a favor, termina, digamos, remontándolo el PSG, terminando 2-1 al minuto 33 del partido. Luego de eso, el partido seguía igual, el partido seguía de ataque a ataque, el Bayern un poco más con la tenencia, el PSG más con el contraataque, pero al final cuenta generando peligro por las dos partes, sin pausa, hasta que cae el gol de Olise, un golazo de Olise, que antes de ese gol había generado un palo que se había sacado la marca Nuno Méndez, creo que a Zaire Emery, y a través de la línea
que da para el córner en la línea de la portería de Safanov. La juega ahí con un equilibrio bárbaro y casi se mete, queda en el palo, la agarra Safanov. Un montón de cosas pasó en ese momento. Pero ¿cómo cae el gol de Olise? Cae a través de una recuperación del mediocampo del Bayern, que Olise, estando en el mediocentro, no en su parte, digamos, natural, que es por la banda, pero se acomoda mucho en el centro Olise, la agarra, se mete en el medio, se crea un camino, encuentra un camino bárbaro y empieza a gambetear. Tira una que otra gambeta, se gambetea como a 4 tipos, si no ando mal, del PSG, y termina definiendo al medio un poco cruzado con la zurda bárbara. Un golazo de Olise. Y hasta ese momento el partido seguía igual. Después del gol de Olise, 2-2, el partido seguía igual. Seguía con ataque, contraataque, con ataque, hasta que cae el gol de Dembélé. Un gol a través de un penal. Un penal que para mí no era. Penal un poco polémico, pero llegué a entender por qué lo cobró el árbitro, ¿no? El penal. ¿Por qué? Porque el penal lo causa Dembélé a Davies, a Alphonso Davies, el canadiense que había vuelto. ¿Cómo ocurre este penal? De Dembélé tirando un centro, mejor dicho, Dembélé que quería meter un centro y que le da en la pierna, ¿no? A Alfonso, pierna y mano. Una mano que para mí estaba muy pegada, una mano que para mí claramente no era penal. Discúlpeme, ahí está. Es que se me está cayendo esta madre. Pero bueno, una mano que para mí no era. No era cobrable, no era punable, era una mano de inmediatez, era a través de un rebote mano. Pero que condenó mucho a Alphonso Davies, y por lo que yo digo que más o menos entiendo al árbitro, fue que antes, literalmente segundos antes de que Dembélé cobre o haga el centro, Alphonso Davies tenía las dos manos atrás. Tenía las dos manos atrás. Y en el momento que Dembélé tira el centro, Davies saca la mano, aunque no es una mano punible, es una mano que la tiene así pegada, la termina sacando. Por alguna u otra razón termina sacando la mano, que la tenía así, las dos aquí atrás. Y eso creo que el árbitro lo interpretó o pensó que sacó la mano para detener el centro, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo que el árbitro cobrara este penal, diciendo para mí que si Davies desde un inicio tuviera la mano acá, así, y le hubiera dado en rebote, yo creo que no hubiera sido penal, hubieran cobrado mano de inmediatez, punto y se acabó. Un rebote mano no es penal, además que la tenía muy abajo de lo establecido. Pero lo que lo condena mucho es que saca la mano. Cuando Dembélé tira el centro, saca la mano, ¿sabes? Y eso para mí lo condenó demasiado a Alphonso Davies y termina cobrando el penal el árbitro, ¿no? En un gran partido que Dembélé termina definiendo al abierto, al palo, que Neuer adivina dónde la pateaba Dembélé, pero Dembélé la termina clavando muy muy justa. Y ahí se termina literalmente el primer tiempo con un 3-2, con un partido totalmente en modo locura, en modo berserker. Un partido que inició un poco y estuvo subiendo hasta que cuando cayeron los goles todo se fue a la poronga, literalmente. ¿Qué te puedo decir? Como digo, este primer tiempo fue increíble, fue bárbaro, fue un partidazo total. Hubieron errores en marcas, obviamente, como fue subiendo la calidad de ataques en ofensiva y todo este tipo de cosas. Obviamente las marcas se debilitaron, las presiones empezaron a ser menos, digamos, agresivas. Pero si vas a jugar este partido por lo mal que defendieron, amigo, cierra la boca. Este partido fue un partidazo total. Bueno, empieza el segundo tiempo. Hace cambios el Bayern. Saca a Davies, que justamente fue el que cobró. No sé si sacó a Davies porque no lleva mucho tiempo desde que volvió. No ha tenido mucha continuidad. Y mete a Laimer. Bueno, del minuto 46 o 45, desde que inicia el segundo tiempo hasta el 56, era una tenencia muy favoritaria al Bayern. El Bayern tenía mucha la posesión, sin generando peligro, sin tener una que otra clara, pero siendo un poco más que el PSG en ese momento. Hasta que al 56 cae el gol, otro gol de Kvaratskhelia, de un pase de Hakimi
¿Cómo ocurre este gol? Bueno, a través de un pase, no me acuerdo de quién fue el que le hace pase a Hakimi, que Hakimi se termina desmarcando desde su banda y mete el centro al ras, cuando llega Dembélé, pero Dembélé yo creo que inteligentemente salta por encima de la pelota dejando que pase de largo, cual Kvaratskhelia llega y define el primer palo. Otro gol de Kvaratskhelia al 56 y el partido se ponía 4-2. Pero luego de eso, al 58 ocurre el gol de Dembélé a través de un pase de Doué. ¿Cómo se genera este gol? Miren que ya hasta se me olvidó cómo fue el gol. Déjenme pensar, porque es que fueron un huevo de goles. El gol de Dembélé. ¿Cómo están? Ya me acuerdo, tuve que buscarlo. Es que de tanto gol, amigo, tendría que haberlo cortado desde antes. Creo que lo voy a cortar desde antes. Cuando me quedo se me va el pedo del gol de Dembélé. Ya me acuerdo. Bueno, el gol de Dembélé ocurre al minuto 58. ¿Cómo ocurre el gol de Dembélé? A través de una conducción de Doué que le mete el pase. Dembélé estando, digamos, en el área chica, en la parte izquierda, recorta a Upamecano y mete el derechazo que da al primer palo. Literalmente fue justo primer palo, tac, adentro, y termina marcando el 5-2 el Paris Saint-Germain. Y la verdad, en ese momento sería muy complicado para el Bayern anotar 3 goles para poder estar con vida. Parecía que era imposible, porque empezó a hacer uno que otro cambio. Bueno, hizo cambios, sacó a Zaïre-Emery, entró Fabián Ruiz. La verdad es que al 64, y la verdad es que después del gol de Dembélé, después de ese gol de Dembélé que parecía muy difícil, hasta el 65 que cae el gol de Upamecano, el Bayern empezó a tener la posesión, pero como que el Bayern se sentía apagado. Esos 2 goles, esa ráfaga del PSG lo apagó mucho, le dio una cachetada literalmente. Pero a través de una jugada hasta cierto punto aislada, porque es un gol de pelota parada, un gol que ejecuta Kimmich, que tira el tiro libre Kimmich, y Upamecano que se desmarca muy bien y termina ganando, termina cabeceando al primer palo, ¿no? Donde se ubicaba Upamecano, y termina metiendo el gol al 65. Igual como pasó lo del Bayern, igual como pasó lo del PSG, que fueron al 56-58, lo mismo le pasó al Bayern. Al 65 y al 68, gol de Luis Díaz. Un golazo de Luis Díaz, de un pase de Hurricane bárbaro. Luis Díaz que la controla como viene en el área chica, la controla creo que hasta de taco. Se pasa el defensor del PSG, la controla, la baja y hace que la va a rematar. Mete esa gambeta, mete ese recorte, ¿no? Cual se la cree el jugador del PSG, el defensa. Mueve un poco la pelota un poco más para su derecha, ¿no? Le estira un poco más la pelota y define abierto al segundo palo. Y en ese momento el partido se ponía 5-4. Después de estar a un 5-2, 5-4 en menos de 10 minutos, literalmente fueron 10 minutos lo que pasó para que el Bayern achicara demasiada la ventaja. Y la verdad es que desde el 70 hasta el 90, si te soy sincero, el Bayern tuvo mucho dominio de la pelota, tuvo mucha tenencia. El PSG se había calmado, contraatacaba, pero no con la misma determinación o la misma peligrosidad que había hecho en el primer tiempo. Se había como que calmado un poco más. Como que este 5-4, ¿sabes? Y como que el partido se planchó un poco porque el Bayern tampoco, aunque tenía mala posición, tampoco quiso jugársela. Y a un 5-4 a 30 minutos de que acabe el partido, la verdad, o 10, y como fue aumentando más el tiempo, la verdad es que un 5-4 estaba muy bien. O sea, no era un marcador imposible, o no es un marcador imposible de remontar un 5-4 de local, ¿sabes? Con un gol obviamente de desventaja, pero sin ser imposible. Si le metiste 2 goles en 3 minutos, ¿sabes? Entonces el partido se calmó mucho, el partido se tranquilizó mucho. Es verdad que los dos equipos tenían sus jugadas, generaban peligro, pero sin ser tan, digamos, como en el primer tiempo o antes de los goles del PSG o de los goles del Bayern en el segundo tiempo. Como que se calmó, ¿no? Entonces, a través de eso, al 87, un palo de Mayulu que termina definiendo con la pierna izquierda, da literalmente en la parte del ángulo, palo y afuera.
Y luego de eso, del 80, del 90 al tiempo agregado, ¿no? Que creo que fueron 2, 3 minutos, no me acuerdo cuánto agregaron por ahí. El PSG volvió a atacar, ¿no? Ya que era lo que quedaba de partido, empezó a atacar. Y ahí fue cuando tuvo una Kimmich que de un córner termina metiendo la cabeza y Pacho la saca en la línea. Y luego de ahí se termina el segundo tiempo. ¿Qué te puedo decir del segundo tiempo? Yo creo que en el segundo tiempo en general el Bayern tuvo más la posición que en el primero. Siento que en el segundo tiempo el Bayern tuvo más la tenencia, pero sin ser tan peligroso como fue en el primero, igual que el PSG, que jugaba un poco más el contraataque, pero sin ser tan peligroso. Después obviamente de sus goles y después de los goles del Bayern, como que ahí los dos equipos se calmaron mucho. Entonces, la verdad fue un partidazo. Yo creo que si lo vemos desde los 90 minutos, la verdad estuvo muy bien el resultado. La verdad no creo que sea injusto. Yo creo que hasta te diría que lo más justo sea un empate por la cantidad de remates que tuvieron cada uno, para que me entiendas. Total de remates tuvo 2 el PSG, 10 el Bayern. Al arco tuvo 5 el PSG, 8 el Bayern. La posición obviamente fue un poco mayor, la del Bayern, un 57-43, para que vean que fue un partido muy igualado. La verdad es que un 5-4 es justo por lo que sucedió en el partido. Sí, yo me voy más a un 5-5. Yo creo que era lo mejor, era lo más justo si lo quieres poner de esa forma, pero el PSG fue un poco más determinante que el Bayern, porque solo le tiene un gol de diferencia. Entonces la verdad es que fue un santo partido, un partidazo en todo el sentido de las palabras y no mucho más. Entonces vamos al 1 por 1. Vamos al 1 por 1, que se me alargó mucho el video, pero bueno. Vamos a empezar con el PSG y terminamos con el Bayern. Siempre empiezo con el local y termino con el visitante. Por parte del arco, Safanov, yo creo que... ¿qué te puedo decir? Le metieron 5 goles. La verdad, tampoco es que siento que hayan sido su culpa. A ver, el primer gol fue ¿de quién fue el primer gol? A ver, déjenme checar acá rápido. A ver, el primer gol fue de Harry Kane. Fue de penal. Complicado a Safanov. El segundo fue Olise. Un golazo de Olise. También muy difícil. El tercero fue de Upamecano, que se la definió debajo del arco. Y el sexto, el cuarto fue de Luis Díaz, que también se la definió debajo del arco. O sea, los dos equipos en ataque estuvieron muy bárbaros. Entonces no sé si culpar a Safanov en los 4 goles. Tal vez, si tú quieres, en la de Olise me pongo un poco quisquilloso, que es verdad que se enganchó, se deja engañar de que Olise iba a disparar al segundo palo en vez de medio cruzarla, tirar al medio. Yo creo que ahí sí pecó un poco Safanov, siendo un poco más zurdo Olise, y como estaba, yo creo que era muy obvio que Olise o iba a tirar cruzado o era al medio, ¿no? Ahí sí te puedo decir algo en ese gol de Olise. Pero en los otros yo creo que uno fue de penal, otro debajo del arco de cabeza y otro también debajo del arco de Luis Díaz. O sea, muy complicado para Safanov. Por parte de la defensa, Nuno Méndez, que yo creo que hubo unas que ganó a Olise, otras que no. La verdad fue un muy buen duelo. La verdad, un partido decente de Nuno Méndez y sin determinante, pero también no es que Nuno Méndez no quisiera pasar al ataque. O sea, su marca era Olise. Entonces, si deja solo Olise, también. El que pasó más al ataque fue Hakimi. Por parte del doble central Pacho, Marquinhos se ganó una tarjeta amarilla muy temprano, una falta a Luis Díaz, que sucede antes del gol de Luis Díaz justamente, o del penal que genera Luis Díaz, y luego Pacho, que comete el penal. Yo creo que eso le termina bajando puntuación. Yo creo que la defensa sí estuvo un 6, un 5, pero bueno, o sea, te digo, o sea, te metió 4 el Bayern y tú le metiste 5 el PSG. O sea, como que es muy difícil decir que hoy la defensa jugó bien, ¿no? Espérame, esta madre se me cae. Hakimi, yo creo que entre todos fue el mejor. Yo creo que pasó mucho al ataque, fue muy determinante en el ataque, tuvo más presencia en lo ofensivo y en lo defensivo no sufrió tanto. Por parte del mediocampo, João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, estuvieron muy bien los tres. João Neves, que siempre casi mete gol, o sea, João Neves es un mediocampista con mucho gol. Zaïre-Emery, que lo vi mucho más apoyando a Nuno Méndez que a Hakimi.
fue más defensivo, o sea, Emery, ¿no? Apoyando un poco más a Nuno Méndez por Olise. Y Vitinha, que jugó un muy buen partido, un partido decente Vitinha. Kvaratskhelia, que fue yo creo que dentro de los 3 delanteros el mejor. Para mí fue el mejor. Dembélé, que también fue uno de los buenos, pero entre Dembélé y Kvaratskhelia yo creo que Kvaratskhelia tuvo más determinación, fue más contundente, porque Kvaratskhelia metió el primer gol después de estar perdiendo 1-0 con el gol de Harry Kane. Luego Dembélé, que estuvo muy bien, tuvo muy buenas sintonías. Dembélé, hubo ocasiones donde Dembélé dejaba pasar la pelota sabiendo que había un compañero detrás. La verdad es que Dembélé se ubica muy bien. Y Doué yo creo que fue el más bajo de los 3, pero tuvo muy buen partido Doué, tuvo una que otra Doué, pero bueno, también decir que la asistencia del primer gol de Kvaratskhelia viene de Doué y el segundo gol de Dembélé viene de una asistencia de Doué. O sea, Doué también tuvo un muy buen partido, pero yo creo que el mejor fue Kvaratskhelia por los goles que anotó, ¿no? ¿Cómo fueron? Porque el primero que anota es para empatar el marcador. Y el segundo o el cuarto, mejor dicho, sí, fue cuarto que anotó, fue para aumentar más el marcador y luego que venga la de Dembélé, ¿no? Vamos por parte del arquero Neuer. La verdad es que, a ver, ¿cuáles fueron los goles que le metieron a Neuer? Para que me acuerde. Kvaratskhelia al segundo palo. Un poco ahí sí creo que peca Neuer, pero sin ser tan responsable. La de João Neves, muy complicada. Se la define un cabezazo bárbaro, formidable. La de Dembélé de penal, que sabe o atina dónde patea Dembélé, pero se la clava muy al palo. La de Kvaratskhelia al palo y adentro, el primer palo, también la tiene muy difícil. Literalmente toda su defensa se queda estancada en el medio y Kvaratskhelia que llega literalmente solo y define a placer. Y el gol de Dembélé, que es primer palo y adentro. A ver, ¿tuvo Neuer culpa en los goles? No lo sé, la veo muy complicada porque cada vez que el PSG llegó para anotar estos 5 goles, la verdad es que llegaba con mucha ventaja. Todos los goles fueron casi al palo para Neuer. Literalmente estoy nombrando Kvaratskhelia, palo y adentro. Dembélé, palo y adentro. Otro gol de Kvaratskhelia, el primer palo. El penal de Dembélé es al primer palo o al lado del palo. Y el gol de ¿quién más? De João Neves es al palo, literalmente. O sea, los goles se los metieron, donde ubicaron los goles fueron muy complicados para Neuer. Entonces no sé si Neuer tiene culpa de la cantidad de goles que le metieron. Por parte de la defensa estuvo Stanisic, estuvo más o menos. La verdad es que Kvaratskhelia cada vez que quería lo medio pasaba, si te soy sincero. Upamecano, que también fue entre los mejores, yo creo que de la defensa, tuvo el gol, ese gol que fue formidable para que el Bayern metiera el siguiente gol o pudiera recuperar esa energía que le había quitado el PSG luego de la ráfaga que tuvo. Y él también tuviera su propia ráfaga, ¿no? Después de meter el gol de Upamecano y luego el gol de Luis Díaz. Que estuvo bien, no estuvo. Y Alphonso Davies, que la verdad es que salió en el primer tiempo. No sé si fue por eso, por el poco, digamos, por venir de una lesión por mucho tiempo, después de haber dejado casi por un año las canchas de fútbol y todo esto, que le hicieron cambio. O también es verdad que estuvo un poco flojo. Pero bueno, Kimmich estuvo muy bien, la verdad no se puede decir mucho de Kimmich. Pavlovic, si no mal se me va, no sé pronunciar bien esto. Y también estuvo bien Olise, la verdad Olise fue uno de los mejores en ataque, generó mucho peligro. Es verdad que a veces desaparecía, pero tuvo mucha jugada Olise importante. Musiala, que yo creo que fue el más débil o el más flaco de los atacantes, creo que fue el que partido menos determinante o menos importante de todos los atacantes que hubieron por el PSG y por el Bayern, fue el que menos importancia tuvo. Luis Díaz, muy buen partido de Luis Díaz, también con un poco como Olise, de repente ahí, de repente no, pero con muy buen partido de Luis Díaz, con un penal que generó, muy buen gol, la verdad, muy buen partido de Luis Díaz. Y un Harry Kane que la verdad también tuvo muy buen partido. Un Harry Kane que si no tiene gol en el partido te deja un jugador bárbaro, porque lo es. Y esta madre que se me... la concha de mi madre. Parezco enano. Entonces fue un partido, la verdad, muy impresionante. O sea, no se puede decir mucho. Espero que les haya gustado 36 minutos. Porque
36 minutos. Tanto me demoré. Oh, mierda, huevón. Porque es que yo voy a hacerle un recorte. Ya lo verá, ¿no? Por el que no me acordaba del gol de Dembélé. Pero aún así, van a ser fácil 34 minutos. Porque aunque haga el recorte, solo me quedé como 2 minutos viendo qué pedo. Pero sí, va a estar muy largo el video. Muy largo. Bueno, espero que les haya gustado. Dejen su like, su suscríbanse. Hoy no voy a aprender directo. Tengo que aprender directo, pero es que no quiera. Es que no puedo, literalmente. Pero ahorita tengo que cocinar. O sea, literalmente termino el video, me pongo a hacer algo que tengo que hacer, luego lo edito de volada para hacer el recorte que tengo que hacer y lo subo y tengo que hacer muchas más cosas, tengo que, bueno, un huevo de cosas. Pero bueno, los veo a la próxima. Mañana partido entre el Atlético Arsenal. Espero que no haya tanto gol, pero bueno, no va a haber, creo yo, y no se enojen, pero es la verdad. Bueno, suscríbanse, dejen su like y no mucho más. Mira mi pelo. Está muy aplastado mi pelo, weón. Pero bueno. Chao. Chao, chao.